Buenos días a cada uno de ustedes. Creo que algunos de ustedes ya me conocen. Voy a impartir otra microclase y otra actividad que vamos a trabajar el día de hoy. Así que primero que nada, pues quiero pedirles un favor. Vamos a realizar una pequeña actividad así chiquitita y luego vamos a dar paso hacia el tema que vamos a trabajar. Alguien aquí me imagino que ha trabajado o ha jugado el teléfono descompuesto, ¿no? La mayoría lo ha hecho. Así que solamente vamos a hacer la prueba con estas dos filas, porque por el tiempo no nos alcanza porque ustedes son bastantes, entonces solamente vamos a hacer la prueba con estas dos filas. Y entonces yo le voy a decir a su compañera acá qué es lo que va a decir, y luego entonces poco a poco van a ir pasando la información y a ver hasta dónde llega el mensaje con su compañero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los demás pues vamos a prestar atención a ver qué es lo que sucede con la información. Muy bien, la información es la siguiente. Vamos a ver si realmente el teléfono llega con la información correcta. A ver, sigamos, lo que ustedes creen que es, ¿verdad? Carlos. Muy bien, ahí estamos. Vamos a ver cómo funciona esta situación y cómo realmente damos ejemplo de que hay que tener cuidado con la información que uno recibe, pues se tergiversa. ¿Cuál es la información que recibió? Las letras tienen varios componentes. Las letras tienen varios componentes, así está bien. Muy bien, el mensaje era: la literatura griega es el mayor exponente de la literatura contemporánea. Muy bien. Bueno, vamos a ver así rápido. Fíjense que vamos a hablar acerca de la literatura griega. ¿Qué es la literatura griega? Cómo esta ha influido en la literatura contemporánea o en la literatura de hoy en día, ¿verdad? Y es que tal vez usted ha escuchado que todo está relacionado a la literatura griega, ¿verdad? A las grandes ciencias como la matemática, la astronomía incluso, la poesía, la literatura, las narraciones, y todo lo que hemos visto o lo que hemos vivido hoy en día pues se ha basado en ellos, en esta cultura. Dice que la literatura griega, de sus principales características, es que se origina 300 años antes de Cristo. Luego está conformado por 3 etapas: arcaica, clásica y helenística. Y por último hay una cuarta etapa o una cuarta evolución, que es la grecorromana, y esta es la fusión entre la cultura romana y la cultura griega, que fue posteriormente la que dio origen a lo que es el idioma latino, y del latín surgió el español que hoy conocemos. Luego entonces tenemos los géneros en relación a la literatura griega. Tenemos el épico, el lírico y el dramático. En este caso tenemos el género poético y puede dividirse en dos. Está el épico y el lírico. El épico
narración, o sea, escuchamos historias, pero deberíamos de saber que hay ciertas palabras que caracterizan ciertas narraciones. Por ejemplo, una de ellas es la epopeya. La epopeya es una palabra que se utiliza para especificar aquellas narraciones de personas que han hecho algo heroico, ¿sí? Algo que realmente ha impactado a una nación o a un determinado pueblo o comunidad. O sea, los escritores lo que hacían era, bueno, se enteraron de que de repente por ahí alguien hizo un acto heroico en su pueblo, pues lo escribían y luego lo compartían para las demás generaciones. Aunque algunas de estas epopeyas también fueron ficticias, ¿no? Una de ellas, que también sirvió como propulsora para todas las demás culturas, fue la famosa historia de la Ilíada de Homero, fue uno de los primeros escritores de la cultura griega. ¿Alguien ha escuchado sobre la Ilíada por ahí? ¿Vale? Bueno, les comento, la Ilíada es una historia que narra acerca de un hombre cuyo propósito fue el de ser héroe dentro de los griegos. Pero sí han visto, por ejemplo, la película de Troya. ¿Alguien ha visto la película de Troya? Sí, eso creo que sí, ya vieron la película de Troya, donde aparece Aquiles, ¿verdad? Bueno, resulta que estas películas acerca del caballo de Troya o la guerra de Troya está basado en la narración de la Ilíada de Homero y cuenta mucho sobre la forma heroica, mitológica también, porque ahí involucra una mitología griega acerca de Zeus, acerca de los hijos de Zeus, los hermanos de Zeus, en este caso Poseidón, Hades, Ares también. Y en fin, la historia habla sobre este personaje que trata la manera de salvar a su pueblo y de todo lo que esto involucra. Realmente hablar de todas estas narraciones vale mucho la pena porque a raíz de esto es que se conoce hoy en día muchas situaciones en que se manejan hoy en día la literatura basada en negro. Tenemos bueno, también está la otra división que es la poesía lírica. Quiero hacer una observación. Hay tres géneros: lírico, poético y dramático. Sin embargo, por ejemplo, el poético también se puede dividir en poesía épica y en poesía lírica, ¿va? ¿Qué es lo épico? Es lo escrito, ¿va? Les decía, son narraciones escritas y contadas desde varios puntos de vista. Ahora, lo lírico, ¿qué es lo lírico? Lo lírico es todo lo relacionado a lo cantado, o sea, todo aquello que se escribe pero que después se canta, ¿no? En este caso, la poesía lírica dice que los griegos lo que hacían era escribirlos y luego lo pronunciaban en los patios de los pueblos griegos utilizando una lira, ¿va? O un arpa, como se conoce hoy. Entonces, esa era la manera en cómo la gente también se entretenía, entre muchas otras cosas más. Luego tenemos los géneros dramáticos desarrollados en la literatura griega, y que fueron en este caso la tragedia, la comedia y la sátira. Estas tres subdivisiones de los géneros dramáticos se siguen utilizando hoy en día. Por ejemplo, la tragedia. ¿Qué es una tragedia? Es cuando, por ejemplo, alguien escribe un guión, ¿sí? Estamos hablando de dramático, dramas, teatro. Cuando alguien escribe un guión para representarlo en el cine o representarlo, valga la redundancia, en el teatro, pero con algún argumento trágico: alguien se murió, o alguien perdió un familiar, o alguien pasó por alguna situación muy complicada, o sea, sufre una tragedia. Eso es lo trágico, o esa es la forma en que ellos demostraban la tragedia. La comedia creo que se sobreentiende. Y hoy se sigue utilizando. Usted tal vez ha tenido la oportunidad de ir al cine a ver una película de comedia, o en su defecto, y sería lo mejor todavía, ir a un teatro, como se hacía antes, y presenciar realmente la narración, pero de una forma representativa de algún subgénero de lo dramático. Y entonces, en este caso, es de comedia, o sea, que causa gracia o que causa algún tipo de risa, ¿va? Eso era el propósito de la comedia. Y la sátira, a lo mejor usted ya lo escuchó por ahí, que es una forma burlesca de dar a conocer algo que está pasando. Por ejemplo, aquí en Guatemala, la gente utiliza mucho la sátira para dar a conocer o poder denunciar algo que está haciendo otro tipo de personas. En este caso, uno de los que utiliza mucho la sátira es la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando saca su desfile bufo. Usted lo ha escuchado, que va a la publicidad, saca su desfile bufo, aunque pues hoy en día pues se ha perdido mucho
la elocuencia con lo que hacen, ¿no? Pero antes era muy curioso y de verdad muy importante cuando sacaban los desfiles, porque literalmente denunciaban lo que el gobierno estaba haciendo mal, el Congreso estaba haciendo mal, o algún tipo de persona relacionada al contexto comunitario hacía mal. Entonces sacaban algo denunciándolo, diciéndole: usted está haciendo esto mal, usted está haciendo aquello mal. Era denuncia, y se lo hacían de una forma burlesca, o sea, eso se llamaba sátira. Se hizo presente también en ese entonces el uso de la palabra o de la prosa en los textos que provenían de la política o la oratoria. Las primeras obras de la literatura griega fueron transmitidas de forma oral, y la mitología y el contenido religioso siempre estuvo presente en la temática griega, al igual que el tema del destino. La mitología, eso sí, es muy interesante. Hablar un poquito de mitología griega es bastante complejo, pero déjeme comentarle que la mitología griega siempre estuvo presente. Para los griegos, su religiosidad o su religión, su forma en cómo ellos creían todo lo que estaba relacionado a lo que ellos miraban, era muy importante para que tuviera lógica lo que ellos iban a escribir. Entonces casi cada vez que escribían utilizaban a sus dioses, ¿no? O sea, escribían algo en nombre de Zeus, en nombre de Poseidón, en nombre incluso de los subdioses, ¿verdad? De Atenas, por ejemplo, el dios de la diosa del amor, que en este caso era Afrodita. Bueno, en fin, muchos dioses que se podían manejar en Bueno, luego tenemos un contexto histórico, así rápido. Dice: como antecedentes de la literatura griega podemos destacar que Grecia no estaba aún conformada como nación. Sus ciudades más importantes eran Atenas como centro intelectual y Esparta como reino de guerreros. Desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, Grecia desarrolló su lenguaje oral, el pensamiento filosófico, su política y su oratoria a través de su literatura y la creación de géneros literarios en los que se trataron los temas más representativos del pensamiento occidental, o sea, el que nosotros tenemos ahorita. Todo lo que nosotros manejamos hoy, incluso en el aspecto religioso, en el aspecto de lo político, o sea, es más, todo cómo está constituido nuestro gobierno, los estilos de gobierno, fueron gracias a las ideologías griegas. Tenemos tres periodos entonces: la época arcaica, que es una etapa de la literatura griega en la que aún no estaban desarrolladas las historias y se transmitían de forma oral. La etapa clásica o la época clásica dice que es un periodo donde se plantean los temas de la verdad y la moral en géneros argumentativos, retóricos y en la oratoria. Todo esto desarrollado en el campo de la filosofía y la política. Por último tenemos el periodo helenístico y grecorromano, que fueron divididos en dos periodos. En este momento la literatura griega sufrió ciertas transformaciones porque el griego como idioma se convirtió en la lengua de los pueblos más idóneos y de los territorios del imperio de Alejandro Magno. Muy bien. Tenemos entonces lo que les comentaba hace un momento, los géneros literarios, que están divididos en el lírico, en el poético y en el dramático. Muy bien, ¿cuál es la importancia entonces de la literatura griega? Radica en que es la primera en la cual se destaca en la historia de Europa y la generadora de los géneros literarios que han servido de modelo para otros países. Así como la estética de las artes de Occidente tuvieron su origen en la Grecia clásica, la literatura griega dio origen a las grandes ideas de la humanidad y las preguntas del hombre y el papel que juega en el mundo: la vida, la muerte, sus virtudes, sus vicios, sus placeres y tormentos. Y esto es muy cierto, ya que los antiguos griegos por todo se cuestionaban, por eso eran filósofos. Por todo se cuestionaban: ¿por qué me muero? ¿Por qué vivo? ¿Por qué crezco? ¿Por qué se mueven los animales? ¿Por qué crecen los árboles? ¿Por qué el cielo se oscurece cuando llega a una cierta hora? Todos se preguntaban los griegos, o sea, todo era filosofía para ellos. Y gracias a ellos es que nosotros tenemos respuesta para todo. Tenemos respuesta para todo. Y entonces, o pretendemos tener la respuesta para todo, porque sabemos perfectamente que hoy en día todavía surgen muchas dudas, surgen grandes incógnitas y a veces no sabemos algunas situaciones por ahí de cómo funciona, pero para eso también fue gracias a ellos. Muy bien, ahí está un poquito en pequeñito, no se lo voy a leer todo escribirmente, pero solamente a modo de representación se lo voy a dar a conocer. Por ejemplo, hay gente que fue muy enmarcada o que realmente marcó grandes aspectos en la literatura griega y que hoy son los grandes precursores para que los demás escritores sigan sus pasos. Y esa es la importancia de la literatura griega en la literatura contemporánea o occidental. Por ejemplo, sus representantes más grandes, dentro de los poemas épicos, por ejemplo, la epopeya, lo que les comentaba hace un momento, está Homero,
Por ejemplo, dentro de su Rapsodia, que se le atribuye los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, historias que dan la cólera de Aquiles y el regreso de Ulises, y también se le atribuyen los signos hométicos. ¿Sí? Tenemos en la filosofía tenemos a Hesíodo, a Sócrates, Platón y Aristóteles. Creo que esos los han escuchado mucho. Estos personajes han escrito tanto y ellos son los precursores realmente de todo, como les decía hace un momento, de todo lo que conocemos hoy en día. También tenemos en historia a un hombre que se llamaba Heródoto, que fue un historiador y geógrafo, autor de la cosmogonía griega. Entre las historias más conocidas se puede mencionar los 9 libros de la historia. También tenemos en la poesía lírica, tenemos a Safo y a Píndaro y a Anacreonte. Entre ellos fueron realmente poetas que fueron precursores, dieron a conocer muchas de sus obras románticas o poemas que realmente llamaban mucho la atención a todo aquel que lo veía. Tenemos en el teatro, lo que les decía un momento de cómo se representaban desde los 3 puntos o 3 concepciones del teatro. Teníamos a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Fueron dramaturgos y uno de ellos fue griego de obras trágicas, caracterizado por dar vida a personajes grandiosos y tocar temas morales y religiosos. Sófocles, por ejemplo, fue también un dramaturgo trágico, creador de obras vinculadas con la mitología griega y con personajes que son movidos por su voluntad más que con su destino. Eurípides, por ejemplo, fue un dramaturgo que revolucionó la tragedia griega con obras cargadas de realismo y pesimismo. Muy bien. Y luego, por último, aquí hay un cuadro que quiero que ustedes vean. Aquí dice el nombre griego y luego el nombre latino, hablando de la fusión ya de lo greco-romano, que es lo mismo. Algunos pensarán por ahí o pensaban de repente que los griegos, perdón, que los dioses griegos y los dioses romanos eran totalmente diferentes, y no es así. Simplemente que ellos fueron, los romanos absorbieron esto y solamente le cambiaron nombre, pero al final de cuentas es lo mismo. Algunas teorías dicen que de ahí surgió lo que es la religión católica, o que la fusión de ellos logró absorber por ahí la historia que nosotros conocemos como el cristianismo, ¿no? Habría que profundizar un poco en esto, ¿verdad? Porque realmente por ahí sabemos que de repente sí fue, ¿verdad? Porque existe un Dios supremo, existe un hijo que tuvo Dios supremo, y entonces por ahí podríamos ir cotejando realmente si fue así o no fue así. Pero, por ejemplo, en Grecia el Dios supremo era Zeus, y en Roma su Dios supremo era Júpiter. Era exactamente lo mismo. Por ejemplo, está Hera y Juno, que es lo mismo, Atlena y Minerva, exactamente lo mismo, Artemisa, Diana, Afrodita, Venus, Demeter, Ceres, Apolo, Febo, Hermes, Mercurio, Ares, Marte, Hefaisto, Vulcano, Poseidón, Neptuno, Hestia, Vesta. Y cada uno con su característica de qué es lo que hacían o qué era lo que representaban. Por ejemplo, poder, matrimonio, inteligencia, castidad, amor, belleza, fecundidad, artes y letras, elocuencia, guerra, trabajo, la industria, el mar y el hogar. Cada uno tenía la misma característica, solamente que cambiaba los nombres. Muy bien. Entonces, pues la verdad, saber que conocer todos esos aspectos nos lleva a una conclusión, y es que todo está relacionado a la literatura griega, y saber que si no fuera por ellos, pues no pudiéramos saber realmente algunos aspectos básicos de de ellos, exactamente, ¿vale? Cómo conocerlos. Ahora, lo que sí es importante, usted como alumno debería de conocer, o debe de conocer, ciertas características de ellos. Y déjeme comentarle, toda ciencia, toda carrera que usted vaya a seguir, cualquiera que ésta sea, siempre va a utilizar y siempre va a mirar filosofía, siempre va a mirar narraciones y leer narraciones acerca de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que uno estudia una carrera, llámese derecho, ingeniería o alguna carrera humanística, fin, lo primero que usted va a leer va a ser a Aristóteles, Platón y Sócrates. Lo primero. Ahora, ¿por qué? Porque ellos son los fundamentadores, o el fundamento y pilares acerca de la ideología de la humanidad, o la ideología de cómo comportarse dentro de la humanidad y qué pensaban ellos acerca de nosotros. Es más,
En el campo de la filosofía hay varios periodos que se subdividen también, ¿no? Por ejemplo, dentro de los griegos habían dos etapas que fueron muy importantes y que realmente las tomo en cuenta. Y es que había una etapa que se llamaba cosmológica, ¿sí? Una de las primeras etapas de los griegos. Y esa etapa, ¿qué consistía? Se trataba de que todos los griegos, todos los hombres, se planteaban las cosas en relación al mundo, o sea, cosmos, universo. Se planteaban todos creían que todo se relacionaba al universo. Luego había otra etapa que se llamaba antropológica, ¿no? Y en este caso, pues, si decimos antropológica, antropo, hombre, luego ciencia, o sea, una ciencia que se encargaba de estudiar al hombre. Entonces, una etapa antropológica era cuando pues, todos los griegos se planteaban las cosas acerca del hombre. Todo lo que hacían pensaban que era el hombre, porque el hombre y para qué el hombre, ¿sí? Incluso preguntas como ¿quién soy? Era una pregunta que surgió muy a menudo. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿O por qué estoy aquí? Es más, déjenme comentarles, son preguntas que todavía hoy en día surgen. Yo no sé si ustedes en algún momento se han preguntado eso de quién soy, o para qué vine a este mundo, o qué es lo que estoy haciendo aquí. Preguntas que todavía no es necesario responder, basado en la ciencia, por supuesto. Basado en la ciencia son preguntas que no se han respondido. Entonces, son etapas que los griegos fueron intentando conocer y que, pues en este caso, también dieron surgimiento a la literatura que hoy se conoce. Bueno, ¿alguna duda? De repente por ahí surge, qué sé yo, no sé si usted tiene alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Para fines de práctica, si usted desea tener la información y toda la información que estamos acá obteniendo y dando, pues usted va a hacer favor de su cuadernito realizar un mapa mental acerca de la literatura griega y sus etapas, ¿verdad? Esto puede ser como factor de evaluación y yo posteriormente se lo pasaré calificando. Muy bien, si no hay mayor, no hay más dudas o no hay ninguna inquietud, les agradezco bastante y de verdad espero que quede bien grabado en su corazón y en su mente, que realmente uno de los que sobre todo esto de la literatura occidental, cómo esto influyó, es la literatura griega. Así que muchas gracias, nos vemos en una próxima.